Bai, arratsaldeon danori, eskerrik asko hona etortzeagaitik, agintariok eta lankide izandako asko. Ez da orduriko berena ja olako gaietaz aritzeko hemen, baina dana dela saiatuko gara ahalik eta tarterik aberasgarriena atarateko eta ahalik eta hoberen edo onuragarri izatea bintzet hemen egongoaren tartetxoa. Decía, agradecer vuestra presencia, más si cabe ya a esta hora que la jornada va adelante. Vamos a tratar un tema, además, que quizás tampoco sea el más atractivo a esta hora, pero bueno, agradeceros de verdad que estéis aquí. Vamos a procurar que sea una charla dinámica, que podamos sacar alguna conclusión y que nuestros ponentes, pues creo que son gente que está sobradamente capacitada para luego aclarar cualquier duda que tengamos, ¿no? Hablábamos de desafíos y buenas prácticas en la coordinación policial. Antes ha habido una primera fase y ahora estamos en este segundo capítulo. Y bajo este título vamos a abordar en esta mesa redonda el modelo de coordinación recogido en la actual Ley Orgánica 2/1983 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que fue aprobada en el siglo pasado, hace más de 36 años, y que vamos a tratar de abordar la necesidad de actualización de la misma, así como la búsqueda de la máxima eficacia en la prestación de sus competencias por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. A continuación voy a presentar a nuestros tres ponentes y nos acompañan tres personas, voces autorizadas, con dilatada experiencia en la seguridad pública al frente de distintos cuerpos de policía y también desde la parte más generosa colaborando con asociaciones profesionales de contrastada reputación. A mi izquierda, en primer lugar, está Estepan Goyoaga, actual presidente de la Asociación de Jefes y Jefas de Policía Local de Euskadi y jefe de la Policía Local de Galdakao. Lleva 30 años prestando servicios en el cuerpo que lidera y también es colaborador habitual como formador en la Academia Vasca de Policía y Emergencias. También vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, ya un asiduo en este congreso. El año pasado también estuvo con nosotros, cenó con nosotros, creo que pasamos un buen rato además, sí. Conrado Fernández, que es superintendente jefe de la Policía Local de Badalona y expresidente de la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de Cataluña. Cuenta en su haber con numerosas publicaciones y bueno, pues os voy a mostrar un regalo de una reciente publicación de Conrado. Es muy prolífico, hace muchos trabajos, Mandar la Policía, Gestión y Poder de las Organizaciones Policiales, que es un libro que acaba de publicar y bueno, pues yo creo que lo vamos a leer con especial interés. Será un placer, Conrado, escuchar el punto de vista de Cataluña desde la óptica que nos da tu largo bagaje al frente de la seguridad de un municipio de más de 200.000 habitantes, que no es poco. Y por último, nuestro siguiente invitado viene del otro extremo de la península, concretamente desde Málaga, el intendente principal jefe de la Policía Local de Málaga, Juan Antonio Ferrer. Juan Antonio, buenas tardes. Gracias, que además es el actual presidente de la Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía. Espero que hayas tenido un buen viaje y bienvenido a Euskadi. Hace muchísimos años que no estabas, pues bueno, esperemos que estés a gusto nuevamente. Como decía al inicio de la presentación, el foco de esta charla lo vamos a poner y nos vamos a retrotraer a 1986. Yo recuerdo que en esa época tenía 16 años, tengo 53 ahora, pues por hacer la resta rápidamente, no tenía carnet de conducir, era ciclista y aunque no lo creáis, pues tenía una larga cabellera rizada rubia, también es cierto. Y ese mismo año, para quien lo recuerde y habrá quien ni le suene, empezamos a pagar el IVA. Por primera vez se implantó el IVA. En mi casa recuerdo que habíamos jubilado ese año también un Renault 12 y nos compramos un Renault 11. Manu Sarabia era el delantero del Atleti y Arconada portero de la Real. Ardanza nuestro lendakari y Felipe González era el presidente del gobierno del Estado. Y pues ese mismo año se aprobó la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el fin de ordenar los cuerpos de policía que operaban en el Estado en ese momento, y entre ellos las policías autonómicas y las locales. Hombre, tiempo ha pasado, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos ya bastante talluditos los que estamos aquí, pero probablemente alguno o alguna ni haya conocido, o igual ni había nacido en esa época. Pero bueno,
quería hacer este pequeño recorrido al pasado, pues para que nos diéramos cuenta de dónde viene esta ley y qué es lo que había en la sociedad en ese momento. Hoy, 20 de septiembre de 2023, 36 años después, la misma ley es la que sigue ordenando el día a día de nuestros cuerpos de policía, 36 años que han supuesto una evolución socioeconómica, cultural y política, desde luego que sin parangón. Ya lo hemos estado viendo en las distintas charlas, toda esta evolución que ha habido, desde las explicaciones que nos ha dado Pachi desde Donosti, de todos los avances que hay en la organización y gestión de eventos, la explicación del Tour de Francia, etcétera, 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 tantas y tantas cosas. Y que aún tratándose de la seguridad, tratándose uno de los pilares de la jerarquía de necesidades humanas que reflejó Maslow en su famosa pirámide, pues comprobamos que esta ley sigue anquilosada y diría que un tanto momificada en nuestro ordenamiento jurídico. Y dicho esto y hecha esta presentación, pues vamos a ver nuestros ponentes que nos van a decir al respecto. Estepan, zurea da hitza. Eskerrik asko, Asier. Eta eskerrik asko antolakuntzari, gugaz kontatzagatik eta zuekaz gure esperientzia edo partekatzeko aukera emateagatik. Eskerrik asko, Asier, y agradecer a la organización que se haya acordado de nuestra organización y a GEPLE y de manera indirecta de mi municipio, pues un poco para contar un poco mi experiencia y ver lo que estamos haciendo o en qué situación estamos actualmente. Como ha comentado Asier, la norma a la que hace referencia tiene sus años y yo, que también llevo los míos, yo entré en el 91 a trabajar en mi ayuntamiento, pues hombre, yo he conocido muchas fases que han ido evolucionando. Afortunadamente evolucionamos. Las leyes muchas veces evolucionan más lento que lo que la propia sociedad evoluciona, pero afortunadamente creo que somos capaces en muchas situaciones de avanzar, no sé si al ritmo de la sociedad, pero por lo menos un poco seguido a la sociedad, no nos quedamos anclados en el pasado. Yo quería diferenciar, antes de nada, entre colaboración y coordinación. Yo cuando entré había colaboración. La Ertzaintza era un cuerpo incipiente, todavía se estaba formando, no es la Ertzaintza que es actualmente, y la colaboración pues era con otros municipios, principalmente en el caso de Vizcaya, pues con Bilbao, que eran los que más avanzados estaban, y bueno, y en casos puntuales y en temas de información, de obtener información, que de otra manera no había posibilidad de conseguir, pues muchas veces pues con la Guardia Civil o incluso con la Policía Nacional. Pero bueno, en el 2012 se aprobó la Ley 12 de 2015, 15 de 2012, perdón, que venía un poquito a ordenar el sistema de seguridad que tenemos en Euskadi. Y de ahí pues fueron saliendo pues una serie de deberes de Cheracolana para que nos pongamos al día de para qué estamos y qué pide la sociedad de nosotros. Y una de las principales cuestiones que nos marcaba esta ley, que había que planificar la seguridad. La seguridad no es una cosa que cada uno puede hacer por libre. La seguridad es una cosa que todos los elementos que participamos en ella tenemos que coordinarlos y trabajar en conjunto. No cada uno hacer la guerra por su cuenta. Se crearon las comisiones de coordinación. La colaboración entre la Ertzaintza y policías locales empezó a andar, que hasta entonces pues no era muy prolífera. Se fueron aprobando los primeros convenios de colaboración. También se trabajó en la colaboración intramunicipal y se puso énfasis también en la formación. Se dio oportunidad también incluso a la parte política, a nuestros alcaldes y a nuestros concejales, a que formen parte también de lo que es el sistema de seguridad. Y se formaron las comisiones comarcales, en la que, bueno, ahí estamos representados nosotros, tanto la Ertzaintza como nosotros, los policías locales, pero también los propios ayuntamientos, con sus alcaldes, sus concejales, también estaban representados. Después, eso también luego bajó un poquito más a nivel de los propios municipios. Ya entre las jefaturas, tanto de la Ertzaintza como de los policías locales, pues íbamos acordando una serie de cuestiones que eran necesarias, porque evidentemente, aunque la coordinación tiene que ser global,
hay que aterrizar en los municipios y trabajar también en las necesidades de cada uno, porque no en todos los sitios se pide, los ciudadanos o el municipio demanda lo mismo. También había que prever un poquito también buscar una igualdad o una similitud del tema de los documentos, lo que se elabora o no se elabora, para que sea claro e interpretable para todo el mundo. Y también nos obligaba a crear una serie de registros de delitos, de accidente de tráfico y demás. Después vinieron los convenios marcos de colaboración, que lo firmaban los ayuntamientos, los alcaldes concretamente, con el Departamento de Seguridad. Esto lo que nos llevaba era que no quedaba al albur de cada jefatura, tanto de la Ertzaintza como de la Policía Municipal o local correspondiente, en si se hacía caso o no a lo que se aprobaba. Era obligado a cumplimiento y nadie se podía abstener. Este es un tema que nos ha costado mucho, hemos tenido que pelearlo mucho porque cuando ha habido jefaturas, yo lo miro desde en mi lado hacia el de la Ertzaintza, pero también entiendo que ha sido recíproco, pues en las que pues en algunas demarcaciones pues había un poco pereza a la hora de poner en marcha todo este tema, todo este asunto de las reuniones con las jefaturas y demás. Pero bueno, ahí a GPL también tenemos que decir que hemos sido un poquito pesados y hemos insistido y hemos conseguido, y a día de hoy podemos decir que aunque hay margen de mejora, por lo menos la colaboración es bastante estrecha y fluida. Ya hay pocas cosas que pedir. Hay muchas que pedir, pero no tenemos que pedir muchas veces. Yo, como ejemplo, y algo muy reciente, yo acabo de salir de las fiestas patronales. Pues esas que tanto miedo nos da por el volumen de trabajo que nos supone. Hemos ido evolucionando. Antes nosotros nos encargábamos de lo que es el recinto festivo y la Ertzaintza se encargaba del extrarradio. Pues hoy, afortunadamente, hemos normalizado también la situación y ahora nos coordinamos, pero nos coordinamos como se tiene que coordinar, con reuniones, un montón de reuniones o reuniones efectivas, de acto por acto, evento por evento y día por día, cómo lo tenemos que coordinar. ¿Esto que nos ha llevado? Pues que cualquier incidente que hemos tenido no ha habido que llamar a nadie. Estaban allí, la Ertzaintza estaba allí y en 0, estaban nuestras patrullas y las suyas para solventar el incidente. Y eso es lo normal, es lo que debería ser, pero desgraciadamente hace años no pasaba así. Pero bueno, hay que decir que en eso hemos avanzado y para bien. Luego han venido los protocolos de coordinación, que ahí sí que las jefaturas hemos acordado, tanto de los policías locales como de la demarcación que le corresponde a cada uno, y hemos conseguido pues acordar, no imponer, no ser sumisos. Lo que se pretende es que sea una coordinación, no que uno esté sobre otro. Y lo que también, porque ese problema supongo que no será cosa de Euskadi solo, aunque yo voy a hablar de Euskadi porque es lo que más conozco, pero no tiene que quedar, los protocolos no tienen que dar a criterio del jefe de operaciones, o bien de la Ertzaintza, o bien de la policía local correspondiente, para aplicarlo o no, porque no vale. Es que a mí eso no me parece que tiene que ser así, ya, pero hay otros que sí, que son los que opinan y son los que acuerdan y lo han acordado de esa manera. Luego también pues entramos a algo que para mí es muy importante, pues el que tiene que dar. En este caso, el gobierno vasco tiene un sistema de comunicaciones que lo que ha hecho ha sido abrirlo a las policías locales. El TETRA creemos que es un avance, porque el gobierno vasco ha puesto a nuestra disposición el sistema, pero con lo que ello conlleva. Es decir, hemos conseguido también información con esa colaboración. Ahora, con el TETRA, como sabéis, pues podemos consultar matrículas, podemos consultar muchas cosas, o DNIs, y podemos saber si hay una requisitoria o si hay un problema con ese vehículo o con esa persona. Y a la vez, depende qué señalamiento, qué marque ese aviso, incluso si te persona la patrulla de la Ertzaintza porque tiene pues, un signo naranja o lo que sea. Luego también se vio que era necesario pues, coordinar una serie de cuestiones que parecen sencillas, pero que no eran tanto.
Y ahí entramos pues, en los sistemas selectivos, que acabamos luego pues, con las unificadas, pues, con sus ventajas y sus inconvenientes. Formamos diferentes grupos de trabajo para, entre todos, y una manera de que la dirección de coordinación, que para eso tiene ese nombre, un poco nos reunía a diferentes municipios, no solo las capitales, no solo los municipios grandes, sino también los pequeños tenían que tener voz, porque las necesidades no son para todos las mismas. Las obligaciones deberían ser las mismas, y esperemos, y poco a poco pues serán las mismas, y los compromisos, pero las necesidades que tiene un municipio grande no es lo mismo que tiene un municipio pequeño, y no hablemos de las capitales. Entonces eso había que trabajarlo, y como digo eso, pues no tampoco me voy a alargar mucho en este tema. Pues los grupos de informática, los de norma marco, las normas hay que cambiarlas, y lo que nos rigen a nosotros hay que actualizarlas, y no lo que valía hace 5 años a lo mejor ahora no vale. Pues no hay que tener miedo, y si hay que cambiar, hay que cambiar. ¿Que cuesta mucho cambiar una norma? Sí, pero es que a veces son necesarias cambiarlas, y para eso nos tenemos que coordinar, porque las normas que afectan a la seguridad, además de a otros colectivos, afectan directamente a la Ertzaintza y a las policías municipales, a todas. Se apruebe lo que se apruebe, nos afecta a todos. Y en esta coordinación, aunque a veces pueda parecer que no tiene nada que ver, yo le doy mucho valor al tema de Arkaute, al tema de la formación. La formación tiene que ser similar, o al menos no muy diferente, lleves el uniforme que lleves. No tiene que depender del color del uniforme. Porque hoy estás en un sitio, mañana estás en otro. Y ahora estamos viendo en los últimos años que encima está habiendo mucha movilidad. Gente que cambia de una policía municipal a otra, gente que cambia de la policía municipal a la Ertzaintza, de la Ertzaintza a una policía municipal. Y eso lo que nos tiene que llevar es que la coordinación, la formación sea similar para todos. Y eso poco a poco se está viendo, y no ya vas a la academia y ves uniformes mezclados en las clases, cosa que antes era impensable. Pero todo esto no ha sido fácil, esto ha habido que trabajarlo. Y había mucha... Ahí. Bueno, voy a ir terminando con 4 cosas porque encima tenemos el acto siguiente. Hemos superado pues, cosas que... Bueno, voy a decir cosas que creo que no me voy a repetir, por eso no lo voy a decir. Pero hemos superado obstáculos como el que un cuerpo no está por encima del otro. Eso que antes años parece que pasaba, ya no lo es. Antes había tenía dificultades de acceso a la información, y actualmente eso no es así. Estamos tomando la colaboración entre cuerpos como algo natural, no como algo impuesto. Y eso, pues al final, lo que nos lleva a que el trabajo sea más eficaz. ¿Retos o los riesgos que tenemos de cara al futuro? Pues principalmente, aunque parezca menor, es el relevo generacional. Tanto las jefaturas, que no siempre se están cubriendo como se tienen que cubrir, como en la escala básica. El caladero es el que es, y somos los que somos. Y estamos teniendo muchos problemas para cubrir muchos puestos. Yo no voy a hablar de los interinos, pero simplemente siempre la escala básica nos está costando. Y para eso, pues los retos es eso, afianzar ya con eso termino, afianzar lo que hemos conseguido. No tenemos que dar ni un paso atrás. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que convencer a las nuevas generaciones de lo que somos y de dónde tenemos que ir, y seguir remando en conjunto, porque los recursos no son infinitos, los recursos acaban. Y si nosotros tenemos unos recursos y la Ertzaintza tiene otros, más allá de los otros cuerpos policiales que en Euskadi también existen, pero bueno, yo hablo de la coordinación porque es la que por ley tenemos establecida entre Ertzaintza y policías locales. Pero eso tenemos que ir a optimizar recursos y a obtener buenos resultados y mejorar. El Tour, que esta mañana se ha hablado de él, ha sido una prueba de ello. Pero como hablo del Tour, podemos hablar miles de eventos o cientos de eventos que tenemos en nuestro municipio, o diversas incidencias que podemos tener. Y con esto yo ya voy a por terminada, porque si no me voy a alargar mucho. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Estepan, zure agerraldiagaitik eman duzu errepaso zabal bat, guztiari, ez dago denbora handirik. Vamos a dar paso ahora a Conrado. Conrado, tiempo, vamos a controlar el tiempo, que tenemos muchas cosas que decir. Pero... me lo dice porque le contaba que el lunes pasado tuve una
charla parecida a esta, en la que estuve 2 horas hablando y la verdad es que podía haber seguido. O sea que realmente nos obligan a sintetizar lo sintetizado y volverlo a sintetizar, es decir, que vamos a ir haciendo las cosas lo más rápido que se pueda. Bueno, yo quería empezar con una anécdota de mi policía local. Yo entré el 82 en la Guardia Urbana de Badalona, podéis contar, 41 años de servicio, y en el 83 y en el 84, debidas las circunstancias que tienen una de las grandes ciudades, pero que no es capital de provincia, en el caso de Cataluña, nosotros nos encontrábamos que hacíamos diligencias de todo tipo, atestados de todo tipo, penales, de tráfico, como era ya lo normal. Ahí venían los abogados a estar ayudando a los detenidos, etc. Nosotros teníamos el banco de huellas que había en la ciudad, porque los detenidos pasaban por el preventorio municipal y todo el que pasaba se reseñaba. Y, por lo tanto, el banco de huellas de la ciudad de Badalona la tenía la policía local. Nosotros teníamos máquina de fotografiar y podíamos hacer inspecciones oculares. Y los juzgados nos enviaban a hacer inspecciones oculares. Y tomábamos pues, todas las fotos, todas las huellas que encontrábamos, etc. Es decir, que en ese momento, debido a las circunstancias de ciudad, la policía local estuvo haciendo cosas que hoy parecerían imposibles. Hoy alguien nos diría, ustedes están invadiendo cosas que no son suyas. Por lo tanto, quería hacer ese inciso. Pero luego, a pesar de todo, me gustaría también hacer una breve reseña histórica, porque tenemos que hablar de esta ley del 86 que hemos mencionado. Y un poco, tampoco vamos a vilipendiarla. Sí que es verdad que en el caso de Badalona, a partir del 86, dejamos de hacer los atestados penales y las investigaciones, que por cierto, el que quiera venir a Badalona está invitado y allá encontrarán los maletines de inspección ocular, todo el aparato para tomar huellas, etc. Es decir, no me lo invento y hay unas cuantas fichas de cadactilares que todavía lo atestiguan. Bien, cuando nos encontramos en el 86, que hacía poco que se había producido el cambio de régimen, la democracia, etcétera, resulta que la ley que había vigente sobre la policía era una ley de 1941, la Ley 8, por la que se reorganizaron los servicios de la policía. Una de las cosas que se decía en esta ley es: se requiere la vigilancia rigurosa y tensa de todos los enemigos. No especificaba quiénes eran los enemigos, pero aquí no se habla de servicio ciudadano, o sea, ya la idea iba por aquí. En otro apartado decía, los servicios de vigilancia y seguridad quedan integrados por, primero, el Cuerpo General de Policía y el Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico. Segundo, por el Instituto de la Guardia Civil. Tercero, por la milicia del partido. Y ya, en un rinconcito aparte, tengo que reivindicar lo local, aparecía, serán asimismo auxiliares de los servicios mencionados los guardias municipales. ¿Vale? O sea que en el 41, evidentemente, cuando un régimen tiene que controla desde grandes organizaciones y desde el centro. Y aquello de la descentralización, que lo más descentralizado en policía pues son las policías locales, aquello de la descentralización, cuanto menos mejor. Y por lo tanto, se nos relegaba a esta situación de meros auxiliares. Bien, en la Ley de Bases de Régimen Local del 85 se volvía a hablar de la Policía Municipal y se hablaba de las competencias del municipio de tener una policía local. Eran un tiempo antes de hacer la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esto también se reformó en 2003 y entonces se dijo que las policías locales se potenciará la participación de los cuerpos de policía local en el mantenimiento de la seguridad ciudadana como policía de proximidad, así como en el ejercicio de funciones de policía judicial. Pero bueno, era una declaración de intenciones. ¿Qué tengo que decir de esta ley? Bueno, por aquí nada, porque me lo voy a pasar. Tengo que decir que la ley, en su momento, a pesar de que a los de Badalona nos fastidió el no poder seguir haciendo investigaciones y haciendo aquellas cosas que habíamos hecho y que nos sentíamos sin ningún complejo en igualdad con otros cuerpos, de hecho, ese espacio lo habíamos podido ocupar porque los cuerpos que a lo mejor hoy lo ocupan
no los Mossos porque no existían o no estaban todavía desplegados, empezaron en el 83, pero ese espacio no estaba ocupado y la ciudad lo necesitaba. Los vecinos venían a denunciar, y por lo tanto estábamos aprovechando nosotros para ocupar ese espacio. Pero la ley tiene algún punto fuerte, esta ley del 86, que criticamos porque se ha quedado anticuada. El punto fuerte es que cuenta con la policía local y, evidentemente, también con las policías autonómicas. O sea, señala a unas y a otras. Si nos retrotraemos a la que he dicho del 41, realmente prácticamente no existíamos. Por tanto, eso ya era importante. Y el segundo punto importante era que existía un cierto consenso político que costó mucho, que me consta que costó mucho, que hubieron muchísimas reuniones, inclusive también con jefes de policía local, pero bueno, se impuso de todas maneras en aquel momento todavía una perspectiva de centralidad, de centralismo. O sea, seguíamos con esa obsesión por controlar y no se pusieron en marcha pues, formas de homogeneización. Existía en esos momentos una gran desconfianza hacia los ayuntamientos, hacia las administraciones locales. Por lo tanto, esto de dejarnos un poquito más no podía ser. Y esto para mí son los puntos débiles. Creo que cada momento histórico se tiene que analizar o cada ley se tiene que analizar en función del momento histórico. Por lo tanto, ahora empezar a decir qué malos fueron o qué buenos fueron, ya digo, hay cosas buenas y hay cosas malas. Por lo tanto, no es criticable. Pero han pasado 37 años. Yo creo que hay que empezar a hablar en otros términos. Y como el tiempo apremia, voy a decir 4 cositas rápidas. Primera, en muchos de nuestros municipios, la fuerza principal de policía, de seguridad ciudadana que existe en el municipio es la policía local. Y es la fuerza principal, normalmente, en número y en operatividad en la calle. Por tanto, eso yo creo que se tiene que tener en consideración a la hora de preparar, a la hora de hacer una nueva ley. Otra de las cuestiones importantes, igual que la sanidad y otros temas, la proximidad es un punto importante. Ahí en Cataluña se habla mucho también del comercio de proximidad, que hay que volver a hacer que el comercio de proximidad funcione. Pues la policía de proximidad también. Pero la única policía de proximidad que realmente ejerce como tal es la policía local. Porque hay otros que hablan de proximidad, pero no despliegan de manera amplia la mayoría de sus efectivos desde esa perspectiva, sino que a lo mejor sitúan de una comisaría, sitúan 1 o 2 agentes que van a hacer relaciones públicas. Y esto, desde una perspectiva académica, no es policía de proximidad. Y, por supuesto, en la situación actual se requiere mayor eficiencia. Hay unos conceptos para mí claves, y voy muy acelerado por el tiempo que apremia, porque así él me reñirá. Bueno, el primero es el concepto tan debatido de coordinación. A ver, según la Real Academia de la Lengua, no hay que ir a buscar cosas más extrañas. Coordinación implica mismo nivel jerárquico, de forma que ninguno de ellos esté subordinado al otro. Eso quiere decir con puertas de acceso a los diferentes servicios y con feedback de resultados entre todos los operadores de lo que sea, en este caso pues de la seguridad. Y que aquellos que inician el proceso reciban ese feedback cuando el proceso se ha acabado, aunque no hayan participado en todo. Es decir, cuando un agente encuentra el primer caso, lo deriva hacia no sé dónde, pero que luego pueda saber cómo ha acabado aquello que ha trabajado este agente de proximidad. Otro de los conceptos es el de sistema. ¿Cómo definimos sistema? También de acuerdo al diccionario. Pues es un conjunto ordenado de componentes relacionados entre sí, ya se trate de elementos materiales o conceptuales, estructura, dotando de una estructura, una composición y un entorno particulares. Bien, nosotros no tenemos sistema. No hay sistema de policía en España. No hay. Hay cuerpos de policía, cada uno por separado. Y no puedo ahondar en detalles, pero hablaría de grandes peleas entre unos y otros, entre todos. Aquí no hay un cuerpo que no se haya peleado con otros, de diferentes niveles. Integración, el otro concepto. Bueno, integración es el acto de unir, incorporar y
o entrelazar partes para que forme parte de un todo. En la policía tampoco hay integración. Las policías no están integradas. Y ahora explicaré luego un ejemplo. Y otro de los conceptos, para mí hay 4 conceptos, es el de servicio ciudadano. Fijémonos que veníamos del 41 en el que la mentalidad era la de perseguir al enemigo. Y bueno, ya desde la Revolución Francesa el concepto de la policía era servir al ciudadano y defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Revolución Francesa, 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículo 12, habla sobre la policía. Bien, para mí el ejemplo... intento correr, Sí, ya. El ejemplo que me sirve de referencia para poder hacerme idea de cómo podría ser esto es el de la sanidad. Es otro espacio de seguridad del ser humano. ¿Qué pasa con la sanidad? Antiguamente, como yo soy muy mayor, antiguamente cuando mis padres, alguno de los hijos se ponía enfermo, rápidamente lo único que podían optar era llevarnos a un hospital de los grandes, a la residencia del Vallebrón o alguna de estas, porque lo demás prácticamente no funcionaba. Los ambulatorios que se llamaban no estaban dotados de elementos, de recursos para poder atender la mayoría de las cosas, con lo cual todo el mundo derivaba a los hospitales y los hospitales encima se colapsaban. Bien, la sanidad trabajó todo esto en profundidad y creó varios niveles de funcionamiento. Hoy en día, yo creo que en el resto de España está igual, pero yo lo que veo es los CAPs que tenemos, los centros de atención primaria, allí recogen en estos momentos la mayoría de problemas que tienen los enfermos. Y son el primer contacto que uno tiene con el médico, a no ser que se haya producido un accidente importante o una enfermedad final rápida. O sea, vamos al CAP. El CAP deriva, en el caso de mi ciudad, puede derivar en función de la trascendencia de lo que se haya visto en los análisis, pues deriva o al hospital municipal o puede derivar al hospital de Can Ruti, que es un hospital ya súper especialista, etc. Y incluso va más allá. Si va un quemado, no va a ir a mi ciudad, se va a ir a Vallebrón, a Barcelona, y así sucesivamente. Y ahí hay centros privados, centros concertados y centros que pertenecen a la seguridad social. Todos están entrelazados. Pero cuando yo voy al médico de cabecera, a lo que sea, a acabar de seguir el procedimiento de la enfermedad que he pasado, o cuando tengo algo esporádico, resulta que mi médico de cabecera tiene que abrir el ordenador, porque siempre abren el ordenador, y ahí en el ordenador está toda mi vida. Y él muchas veces es el que acaba de decirme, oye, a ver, recientemente, contaré una anécdota para ir acabando, me mordió una araña. Entonces tuve que ir de urgencia porque fui al CAP, pero de urgencia. Cuando luego tuve que ir a una visita rutinaria a mi médico de cabecera, que es una señora, pues lo primero que me dijo es, ¿qué te ha pasado? Te mordió una araña, y esto fue así, y me explica todo el proceso. Es decir, que hoy en día tenemos elementos suficientes, con todo lo que es la intranet, tenemos elementos suficientes para hacer ese feedback entre unos y otros. Y si lo hace el sistema sanitario, lo tendría que hacer también la seguridad. Y entonces, a lo mejor no hay que plantearse unir todos los cuerpos o no sé qué. O sea, hay que plantearse crear ese sistema e integrarlo. Bueno, y me callo vamos ya. A ir terminando ya. Sí, me callo, ya y ya está. Si no, Juan Antonio, le vamos a dejar aquí casi sin tiempo. Gracias, Conrado. Eskerrik asko sobre la guerra al Diagaitik. Y bueno, esa detallada exposición, bien resumida, sintetizada, y bueno, en la siguiente tendremos más tiempo. Otra vez será. Bueno, Juan Antonio, pues a ver qué nos cuentas desde Málaga y cómo ves esta cuestión. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es difícil hablar el último y intentar contar algo nuevo, ¿no? Algo que no se haya dicho a lo largo del día. Las ponencias han sido brillantes, me ha sorprendido mucho lo que nos contaba a primera hora de la tarde nuestro compañero José sobre la coordinación de los Mossos, tanto en formación como a la hora de recibir denuncias.
y desafortunadamente tengo que decir que esa no es la norma general. Voy a ser reiterativo en muchas cuestiones, pero no nos queda más remedio, ¿no? La famosa Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 13 de marzo de 1986, de la que creo no se ha hablado a lo largo de toda la tarde, pues efectivamente tiene casi 40 años. Y responde a un modelo social de país que no se corresponde con el siglo XXI. La necesidad de actualizar esta norma y de introducir modificaciones, por mi experiencia, es compartida por la mayoría de partidos políticos de nuestro país. Sin embargo, esta actualización, pasan los años y vemos que no llega. Los cuerpos de policía local regulados en esta norma no tienen nada que ver con los cuerpos de policía local que ejercemos esas funciones en la actualidad. Son necesarias modificaciones legales para que las policías locales podamos configurarnos por derecho como la policía integral básica que ya venimos siendo, de hecho, en todos nuestros municipios. Las policías locales deberíamos ser, de hecho, creo que en muchos municipios de nuestro país ya lo somos, el pilar básico de la seguridad más próxima e inmediata al ciudadano. Somos los que mejor conocemos el entramado social de nuestros municipios y la problemática de nuestros vecinos. Las policías locales, de la mano de nuestros ayuntamientos, realizamos una serie de actividades o de funciones que por su variedad y multiplicidad nos sitúan, insisto, como la policía más cercana y más próxima a nuestros ciudadanos. Y no me estoy refiriendo al gran abanico de funciones de policía administrativa que nos otorga ese artículo 53 de la citada norma, sino a otras muchas de ellas. Hablaba la compañera de Madrid de la seguridad y de la prevención en grandes eventos, ¿no? Yo, en fin, podríamos citar muchísimas. Muchas veces todo va a depender de la capacidad en medios personales y materiales que tenga el citado municipio o la citada policía, ¿no? Desde vigilancias de arrestos domiciliarios, seguridad en grandes eventos, protección de víctimas de Biogen, instrucción de atestados por accidentes de tráfico, instrucción de atestados por delitos contra la seguridad vial, actividades de agente tutor, auxilio y traslado de heridos y de enfermos, lo he visto en muchos municipios de mi comunidad autónoma Andalucía, y además el colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de las comunidades autónomas en la respuesta a la delincuencia menor en nuestros municipios. Por lo tanto, podemos decir que el esfuerzo de nuestros ayuntamientos durante todos estos años está siendo notable. Es necesario que se reconozca a la administración local y concretamente a nuestros ayuntamientos y a nuestras policías locales aquellas competencias que estamos ejerciendo en un nivel muy superior al recogido en la norma. La voluntad de colaborar y de coordinarnos ha sido y es permanente, pero creo que ha llegado el momento de que es necesario de que ésta se regule. En primer lugar, por la seguridad jurídica de las actuaciones e intervenciones de nuestros agentes. Y en segundo lugar, porque no puede seguir dependiendo esta colaboración de la voluntad de las personas
que en cada momento estemos al mando. Mirad, voy a hacer referencia a otra norma, que es la disposición adicional 10ª de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que fue introducida, creo que fue en el año 2003, Ley 57/2003 de 16 de diciembre, en la que se recogía el mandato que se hacía. Esta ley vino a regular la modernización de los gobiernos locales y le establecía al gobierno la obligación de dictar una norma en la que se concretara, dentro de las funciones de policía de seguridad ciudadana de las policías locales, que se concretara sus funciones como policía de proximidad y como policía judicial. Han transcurrido 20 años y esta norma ni ha sido dictada y, como se dice, ni ha llegado ni se le espera. Además, esta situación se agrava en algunas comunidades de nuestro país, en el sentido de que hasta ahora esta colaboración y coordinación había funcionado a través de los acuerdos marcos. Pues bien, el acuerdo marco de 2007 entre el Ministerio del Interior y la FEN quedó suspendido una vez que se modificó nuestra legislación penal en el 2015. De hecho, el Ministerio del Interior no ha tramitado ninguna petición de adscribirse a dicho convenio de policía judicial con posterioridad a esta fecha. Y somos muchas las policías locales que lo hemos solicitado. Yo hablo, por ejemplo, de la Policía Local de Málaga, que lo solicitó en el 2014 y hasta ahora las respuestas que hemos recibido siempre han sido la misma. El acuerdo está suspendido, pendiente de modificación, y su adscripción está en estudio. Con lo cual, y volviendo y para terminar, al título de la mesa que nos ha traído aquí, desafíos y buenas prácticas, yo creo que los desafíos de las policías locales en los próximos años no pueden ser otros que pedir a nuestros políticos que de una vez por todas sean capaces de sentarse y ponerse de acuerdo para que esta ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad se actualice y reconozca el papel fundamental que en el sistema de seguridad de nuestro país están realizando las policías locales. Y en cuanto a las buenas prácticas, yo le pediría al Ministerio del Interior y le pediría a la Federación Española de Municipios y Provincias que con la mayor celeridad se pongan a trabajar y le den nuevamente validez a ese acuerdo marco de 2007, realizando las modificaciones que sean necesarias para que las policías locales podamos adscribirnos al mismo y poder dar a nuestros ciudadanos un servicio de seguridad y de calidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Antonio. Gracias por tu exposición, muy clara, breve, concisa. Sí que hemos sintetizado y, bueno, un poco, ya para ir terminando, bueno, después de estas exposiciones y de lo que se nos ha comentado y vista un poco la situación que se ha comentado y descrito detalladamente, sí me gustaría exponer qué ha hecho Euskadi en todo esto. Bueno, pues Euskadi, en primer lugar, lo que hizo fue poner el foco en las personas y, en segundo lugar, potenciar la policía vasca, es decir, la suma de la Ertzaintza y las policías locales. Eso es lo primero que hizo. Y esta sinergia, esta inercia, venía un poco para salvar todas estas carencias que bien habéis resumido y detallado. Comenzamos prácticamente en 2012 con la aprobación de la Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, que a su vez ya es una hoja de ruta hacia dónde tenemos que ir. En 2013, bueno, no voy a desarrollar todo lo que hay porque bueno, yo creo que necesitaremos 2 horas para nombrar todas las cosas que han hecho, pero desde la aprobación del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, que es el órgano consultivo de máximo nivel, donde participan las principales autoridades del país para trazar un poco las líneas
maestras de seguridad. La recién, bueno, ya desde 2020, la renovación de la Ley de Policía del País Vasco, actualización, donde es un texto refundido y se van sumando todas estas cuestiones que se han ido desarrollando durante todos esos años. ¿Y por qué se ha hecho todo esto? Pues con un único ánimo, ¿no? Todo este elenco normativo sectorial y todo el desarrollo de convenios, etcétera, etcétera, que Estepa también ha mencionado muchos de ellos, era con un único objetivo, y es que la seguridad pública de Euskadi garantizase las necesidades actuales y sobre todo las futuras. Y antes en la primera mesa, en la inaugural, ya se hablaba, ¿no?, de todo el devenir, el futuro internacional de la seguridad. Las fronteras cada vez están más diluidas, la seguridad cada vez es más virtual incluso, y todo eso, pues por ejemplo, nos ha hecho hace poquito aprobar, incluso crear la Agencia Vasca de Ciberseguridad, Cibersaintza. Yo soy el director de Coordinación de Seguridad, soy un jefe de policía en una prestación de servicios de policía local, una prestación de servicios especiales. El departamento ha apostado muy fuerte por la policía vasca. A mi dirección le corresponde la tramitación de las acreditaciones, por ejemplo, tanto de la Ertzaintza como de la policía local. Esto, en muchos sitios, parece que es impensable. Aquí lo hemos aplicado. Estoy viendo a mandos de la Ertzaintza que habéis trabajado internacionalmente en infinidad de proyectos, etcétera, etcétera, para que se hagan realidad muchas de las cuestiones. Estoy viendo mandos de policía local que pacientemente han ido aportando su granito de arena. En todo esto, vuelvo a decir, el fin es claro y es único, y es que el foco lo hemos puesto en las personas. En este sentido, en la primera ponencia también, Xavier Manterola nos ha explicado el Plan General de Seguridad Pública de Euskadi, que tenemos ya en marcha desde 2020 a 2025. Ahí hablamos de riesgos, amenazas, coordinación, cooperación, modelo de gestión, los indicadores, etcétera, etcétera. Hay un trabajo, bueno, extensísimo que se ha hecho. Las comisiones de coordinación de policías locales se han establecido, las de ámbito local, incluso en distintos estadios, el decreto de emisión de acreditaciones, etcétera, etcétera, todos los convenios que se han podido hacer de salivales, donde si Ertzaintza tiene un laboratorio que puede analizar los test salivales de la propia policía local, pues lo hace porque hay un convenio y se trabaja conjuntamente, porque hay una prestación de servicios mutua, hay una lealtad, test de drogas, Tetra, que lo has aplicado tú en las comunicaciones, AFIS, acceso a Eucaris, para que las policías locales tengan acceso también a esas matrículas y propietarios de vehículos de Europa, EVA recientemente, para la protección de las mujeres y la violencia doméstica. Bueno, pues este objetivo viene, como bien he dicho, de la universalidad de la seguridad, pero sobre todo porque queremos llegar a no atascarnos por un problema de una, lo he dicho antes, momificación, bueno, quizás sea un término duro, pero que no nos pueda lastrar una ley que respetamos y cumplimos de 1986, pero que de alguna forma puede cercenar el desarrollo que necesita la sociedad vasca, en este caso, por parte de la Ertzaintza y de las policías locales. También se ha hablado, y termino ya, del ámbito de la policía judicial. Este es un debate en Euskadi ampliamente superado desde hace muchísimo tiempo. Hay lealtad institucional, que es lo que nos hemos marcado, y dirigida y enfocada a la atención a la ciudadanía. No se discute quién es el primero que acude. Tiene que acudir alguien y ya. Y luego ya decidiremos, porque ya lo tenemos escrito, lo tenemos normalizado, quién gestiona ese incidente, quién hace esas diligencias. Lógicamente, si es un municipio pequeñito, no tiene capacidad de hacer esas diligencias y las va a asumir Ertzaintza, con sumo gusto, integrará a las policías locales en contribuir en lo que fuera, y si es una policía local con mayor competencia, Ertzaintza, si así está escrito, cederá esa actuación a policía local o viceversa, o lo harán conjuntamente. El tour se ha expuesto hoy con absoluta lealtad, ambas partes han mostrado lo que es un poco la policía vasca, Euskal Policía. Yo invito al resto de comunidades, a quienes estéis presentes, quienes tengáis capacidad de decisión, que creo que en Euskadi tenéis un modelo en el que estamos dispuestos a compartir con cualquiera
que tengáis interés para mostraros cómo hemos hecho esa hoja de ruta y, como decía Esteban, también creo que el resto de intervinientes, no se trata más que de lealtad institucional, de confianza y trabajo, trabajo, trabajo y sobre todo las personas, no las discusiones, sino las personas y dar servicio. Es que ricasco, no sé si nos da tiempo de alguna pregunta, si alguien tiene interés en alguna pregunta rápida, creo que igual nos da tiempo. El señor tiene una pregunta. Sí. Arrachaldeón, bueno, en primer lugar, soy Javier Larrañeta, el secretario de PESI. Bueno, felicitar por los avances que tenemos aquí con nuestra Euskal Policía, pero yo iría más a un poco al aspecto conceptual que el director de Badalona, en su sabia intervención y muy sesuda, ha planteado, ¿no? Es decir, y creo que no es un reto solo de la policía local, yo creo que es del conjunto de todas las policías, de la colaboración, sistema, integración y mejora del servicio al ciudadano. Yo creo que primero tenéis un reto para hacerlo esto en la seguridad pública, pero yo ahora os pongo un segundo reto, que es añadir a eso la incorporación de la seguridad privada y de los servicios privados de los operadores de infraestructuras críticas, servicios esenciales u otras empresas privadas que cuentan con eso. Yo creo que con eso completaríamos un poco un círculo y yo creo que quizás en Euskadi tenemos la posibilidad de avanzar un poquito en ello, aunque ya sé que me estoy metiendo en un fregado de mucho cuidado. ¿Qué opináis al respecto? Si me permites, aunque no esté dirigida la pregunta a mí, sí tengo que decir que en Euskadi existe un plan de infraestructuras de seguimiento y de colaboración con infraestructuras sensibles. Entonces, en ese sentido, hay muchas cuestiones que no se han avanzado aquí y otro montón de proyectos incipientes que irán saliendo poco a poco, y también con la seguridad privada. De hecho, hay una unidad concretamente que tiene esa relación directa con la seguridad privada, que me consta, y si no me corrige alguno de los mandos de Ertzaintza que está aquí, que es muy fluida y creo que muy fructífera y de una colaboración mutua constante. Nosotros creo que esa parte la tenemos bastante bien. Integrar no solamente, es decir, colaborar, crear un sistema, ahí todavía estamos en ello, bueno. Y luego de integrar, ya ni te cuento. Bueno. Creo que tenemos un par de escaloncillos más como retos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Es evidente que la seguridad privada es también una seguridad importante y el número de efectivos de seguridad privada en muchos países supera al de la seguridad pública, y desaprovechar esas sinergias es un error en beneficio de la seguridad de todos. Yo lo que sí que digo es que sobre todo habríamos de romper esos compartimentos estancos y que fueran fluidos, que se pusieran a trabajar sin esas barreras que tenemos hoy en día. No he querido entrar en anécdotas, pero hay cosas superables, como evitar peleas y diferencias entre cuerpos por el hecho de marcarse un palote, que decimos. Eso hay que superarlo totalmente. Es que ricasco por la pregunta. No sé si hay alguna más, igual estamos a tiempo. No es una pregunta, es para ampliar el problema, porque en Cataluña además debemos de incorporar los vigilantes municipales, que no sé si se dan en otras comunidades. Me consta que en otras comunidades hay figuras similares y que, por ejemplo, Castilla-La Mancha los ha incorporado como policías locales. Tú ya conoces mi manera de pensar, yo creo que tendrían que ser policía local también. En Euskadi la ley ya recoge a los agentes de movilidad y también a los servicios de policía local. Es decir, los reclasificados antiguos alguaciles, municipios de menos de 5.000 habitantes, están reclasificados ya a un grupo C1 y son servicios de policía local que no tienen todas las competencias, pero estamos en desarrollo de muchas de las cuestiones que hay y ya están integrados en la propia ley de policía del País Vasco. En Andalucía también existe la figura en aquellos municipios donde no existen cuerpos de policía local. Bueno, pues tenemos que ir terminando ya, no sé si no creo que haya nadie más. Es que ricasco benetan,
sobre todo por la hora, por el tema tan farragoso hasta ahora. De verdad, agradeceros vuestra presencia, eskerrik asko zuen arretagatik, eta orain sariak emango dira goikaldean, eta gonbidatu bertara joatea. Eskerrik asko.